Según Juan capítulo 15. Gloria a tu nombre, Jesús. Te adoramos, Jesús, te bendecimos. Bendito y santo sea tu nombre, Señor. Aleluya. Tú eres santo, Jesús. Gloria sea tu nombre, Jesús. Evangelio según Juan capítulo 15. Para todos los que vengan, me dan un fuerte amén. Amén. Escuchen a Llover y a Quiné. Sigo esperando para que estemos todos. Gloria sea tu nombre, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos. Te glorificamos, Señor, porque tú eres santo y verdadero. El único santo digno. Estamos ahí en Juan capítulo 15. Leemos la poderosa palabra de nuestro Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Dice el versículo 1, Evangelio según Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanece en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Diga conmigo, lleva muchos frutos. Dígalo nuevamente, pero con autoridad. Lleva muchos frutos. Porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mis palabras permanecéis en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Diga conmigo nuevamente, mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor. Así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad y gracias por tu palabra, porque tu palabra es aliento de vida. Gracias porque, Señor Padre, hasta aquí tú nos has fortalecido y te pedimos que por tu palabra, así nosotros podamos seguir llevando fruto en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, pero no deje de adorar ni bendecir a Dios. Amén. Que la alabanza quede continuo en su boca. Día a día, nunca deje de adorar, porque Dios se glorifica en medio de la alabanza. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero usar el tema para este estudio bíblico, mi lugar de crecimiento. Diga conmigo, mi lugar de crecimiento. Escríbelo por ahí, anótelo por ahí, haga algo por ahí, pero no deje que ese tema se vaya. No sé si usted se acuerda, pero el domingo estuvimos hablando, no sé si usted se acuerda del tema del domingo. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora estuvimos hablando de posicionamiento el domingo, pero el tema que usamos fue
buscando el lugar de mi crecimiento. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces me impactaba mucho esta lectura y que yo sale esta lectura porque estaba analizando qué significa esta lectura y qué Jesús quiso enseñar a sus discípulos por esta lectura. ¿Qué quiso Jesús enseñarle a sus discípulos por esta lectura? Yo estaba buscando el significado, ¿verdad?, de lo que significa la Biblia. Es interesante cómo Dios se glorifica, el testimonio poderoso por esta palabra, por esta enseñanza. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria sea su nombre, Jesús. Un testimonio poderoso porque buscaba el significado de lo que significa la vid. Y la vid significa, ¿qué parte del árbol significa? Es el tronco, pero es el tronco principal que le da fuerza al árbol. Y cuando buscaba el significado de los pámpanos, me dice que el significado de los pámpanos son las ramas. Entonces es impactante porque el principio de esta lectura tiene un significado muy importante como fundamento y base. Y Jesús en varias ocasiones hace señalamiento de lo importante, número uno, de entender lo que significa, o sea, el fundamento que significa esta palabra, y dos, de entendiendo cómo es lo importante de permanecer. Amén. Entonces es interesante cuando vamos a la lectura y comenzamos a leer desde el versículo 1 para escudriñar lo que dice esta palabra. Jesús se manifiesta en la enseñanza según el Evangelio de San Juan. Y lo primero que dice es que yo soy la Biblia. Estaba dejándonos saber es que yo soy de tiempo de verde. Mi padre es el labrador y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo quitará para que llevéis más fruto. Pero también dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero había algo que me llamó la atención de esta lectura, y es que en varias ocasiones Jesús dijo y habló de lo importante que es permanecer. Ahora, voy a dejar la lectura en un momento, pero vamos a profundizar en esto. Yo estaba meditando porque mientras preparaba este estudio bíblico, me fui a caminar y estaba reflexionando en esta palabra y no sé, nunca lo había hecho de la manera que lo hice hoy, pero cuando llegué a mi casa, cogí la manguera de agua y comencé a echarle agua a las plantas que tengo alrededor de mi casa. Y comencé a entender la profundidad de lo que es esta palabra que Jesús le estaba dejando saber a los discípulos, a nosotros, obviamente. Y es interesante, por eso le puse el tema, mi lugar de crecimiento, porque estaba meditando en que cuando tú miras una planta tiene una base, ¿verdad? Y esa base donde está esa planta es el lugar donde esa planta va a crecer. Esa planta cuando está en su base tiene protección. Amén. Cuando está en su base, ahí en esa base, esa planta recibe todo lo que necesita. Amén. Esa planta no tiene la autoridad para decirme a mí, estoy seco, échame agua. No tiene la autoridad para decirla. Esa planta solamente puede depender de que yo conozca cuándo es su tiempo para echarle agua. Esa planta solamente está ahí, ¿verdad? Y solamente puede depender de nosotros. Cuando Jesús está haciendo esta lectura, esta enseñanza, que está haciendo como significado, nosotros no podemos decirle a Dios, aunque podemos decirle, ¿verdad?, las áreas que necesitamos, pero cuando nosotros estamos conectados a Él, es como cuando una rama está conectada a su árbol. La rama no le puede decir al árbol, voy a dar fruto en este tiempo. La rama no le puede decir al árbol lo que necesita, pero el árbol conoce la rama, porque la rama es parte del árbol, y el árbol sabe cuando es el tiempo de que la rama dé fruto. Y para que la rama se mantenga, ¿qué hace el árbol? El árbol se mantiene ahí, se mantiene la rama se mantiene el árbol. Y nuestro Padre, que es nuestro labrador, Él sabe de lo que día a día nos alimenta cuando estamos conectados a Él en el lugar de nuestro crecimiento.
En el lugar de nuestro crecimiento, nosotros recibimos todo lo que necesitamos de parte del Señor. Como una planta, cuando está en su lugar de crecimiento, usted la mira y usted dice: qué bonita está esa planta. Y usted viene y le echa agua, y pasan los 2 o 3 días, y usted viene y le echa agua, pero esa planta no se gobierna. Esa planta no decide dónde va a estar. Esa planta no puede decirte: mira, ya llevas 3 días y no me has echado. Esa planta tiene que depender totalmente de usted, del cuidado de usted. Y mientras esa planta está en el lugar de su crecimiento, usted va a estar al tanto de esa planta, porque usted la puso en un lugar donde usted sepa, de la misma manera como nosotros. Dios nos ha puesto cada uno de nosotros en un lugar de crecimiento. Ese lugar de crecimiento no es un edificio, amén. Ese lugar de crecimiento. ¿Alguien puede, a las niñas, por favor? No quiero que estén corriendo en el templo mientras estoy predicando. Por favor. Se lo voy a pedir con mucha reverencia. Entonces, una planta no puede depender, depende de aquel que la ha puesto, en el lugar que la ha puesto, y depende de tu vida. Pero en ese mismo lugar donde la planta está, esa planta está recibiendo nutrientes. Esa planta está recibiendo su agua. Esa planta recibe, cuando tú la ves que está en el sol, tú la sacas para que no se queme. Y tú tienes cuidado de ella, porque tú la has puesto en un lugar de cuidado. De la misma manera Dios en nosotros. Dios, por eso es bien interesante cuando, ¿verdad? Porque me llamaba la atención, porque Jesús en varias ocasiones en esta misma lectura primero se presenta, ¿verdad? Y le deja saber, dice: yo soy la vid verdadera. Pero es interesante porque cuando leemos que Él dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, Él está dejando saber de la misma manera en que yo dependo de mi Padre, ustedes dependen de mí. Amén. Amén. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces le dijo: todo pámpano que en mí no lleva fruto, Él lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Diga conmigo: más fruto. Ya vosotros, que está hablando de nosotros, amén, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra que tiene significado como el agua, que nos limpia, la palabra en lo espiritual, nos va limpiando poco a poco. Entonces dice, limpio por la palabra que os he hablado, pero ahora le digo: ahora que estás limpio, le dice, para que permanezca limpio, es necesario permanecer. Diga conmigo: es necesario permanecer. Pero permanecer en quién? Diga conmigo: permanecer en quién. Permanecer en la vida. Amén. Permanecer en Cristo. Así dice, porque eso es lo que dice. Dice: si no, dice, oiga bien, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, si no permanece en el lugar donde tiene que estar. Así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. Y una vez más dice en el capítulo, versículo 5, una vez más dice: yo soy la vid. Y otra vez dice: y vosotros son los pámpanos. Y el que permanece, ¿ve? Una señal de saber cuándo permanecemos en Él es que va a haber crecimiento. Dígaselo a su hermano, dígale: va a haber crecimiento. Dígale. Cuando nosotros permanecemos en el lugar de nuestro crecimiento, va a haber crecimiento. Porque Él sabe el lugar que me ha puesto. Él sabe que yo dependo de Él. Y yo estoy conectado a mi Padre. Y como yo estoy conectado a mi Padre, Él sabe la necesidad que yo tengo. Él sabe lo que yo necesito. Él sabe cómo yo estoy. Un árbol no desconoce, un árbol conoce de su rama, conoce desde toda la parte, porque está conectado uno al otro. Entonces dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada, diga conmigo, nada podéis hacer. Y el que en mí no permanece, tarde o temprano, pero analice conmigo. Analice esto conmigo, según la palabra, ¿verdad? Yo he visto a mi esposa cuando lo hace cada rato, que tiene una patita ahí, cuando hay ramas que se han secado, ¿verdad? ¿Qué usted hace?
A veces usted la corta y hace otra bien bonita, ¿verdad? Cuando usted ve que hay hojas que de alguna manera u otra se han secado, usted la va cortando. Amén. Y usted va sacando la parte que se seca. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, así mismo Jesús, ¿verdad? Dice en esta enseñanza: separado de mí, nada podéis hacer, y el que en mí no permanece será echado fuera. Ahí es que viene el corte. Dice: fuera como pámpano y se seca. ¿Por qué se secó? Porque no está en el lugar de su crecimiento. Ahora, yo sé que cuando hablamos del lugar, lo primero que pasa es que usted mira a su alrededor, pero muchas veces no es mirar a su alrededor, porque no estamos hablando aquí de una manera secular, sino de una manera espiritual. Amén. A veces cuando nosotros, por ejemplo, yo tengo unas palmitas en casa, y yo las compré el año pasado, y la palma es uno de los árboles que depende mucho del sol. Y en invierno fue difícil mantenerla, porque no hay sol, casi no hay sol. Pero cada día que hacía falta sol, yo la sacaba para afuera, ¿verdad? Y cuando yo veía que venía viento y venía frío, la metía para adentro. Y así todo el año. Y ahora la tengo afuera y le he hecho agua y se ha mantenido. Es difícil que se mantenga porque no es fácil, ¿verdad? Toda la temporada del año. Pero cuando tú, de la misma manera que nosotros conocemos lo que tenemos, así el Señor conoce lo que Él tiene en sus manos. Y cuando nosotros estamos espiritualmente en el lugar que Él nos pone, no en el lugar que nosotros queremos estar, entonces estamos donde Él quiere que estemos, porque estamos conectados. Diga conmigo: estamos conectados. Y sabemos que si estoy en este lugar es porque el Señor sabe lo que yo necesito. Y si yo estoy donde Él quiere que yo esté, habrá crecimiento. Diga conmigo: habrá crecimiento. Oigan, dice, otra vez en el versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide. Ahora, aquí hay algo que no lo podemos tratar secularmente, porque esto es solamente de una manera espiritual. Porque por más que sea, un árbol no te puede pedir a ti. Amén. Ni una rama te puede pedir a ti. Pero sin embargo, Jesús, de una manera espiritual, nos da la oportunidad a nosotros, porque estamos conectados. Aquí se sobrepasa, ¿verdad? Porque sobrepasa todo entendimiento humano, porque aquí lo están mirando de una manera personal. Amén. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora imagínense usted en los seculares, un árbol pidiendo de la rama o pidiendo del tronco: mira, quiero echar fruto, quiero crecer, quiero frontar, quiero dar sombra, ¿verdad? No puede hacerlo, pero sin embargo usted y yo, que permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, Dios nos ha dado la autoridad, el poder para pedirle. Y Él dice: Dios será hecho. ¿Por qué? Porque el Señor lo hace. Porque el Señor lo hace. Porque el Señor lo hace. ¿Por qué tú crees que Dios lo hace? ¿Por qué tú crees que Dios lo hace? Analice conmigo. Vamos a estudiar un poco esto. ¿Por qué tú crees que Dios lo hace? ¿Por qué tú crees que Dios responde a lo que nosotros le pedimos? ¿Por qué tú crees que Él responde a tus oraciones? ¿Porque tú eres bueno? ¿Porque tú te lo mereces? ¿Porque tú eres un hombre bonito? ¿Por qué tú crees que Dios? ¿Por qué usted cree que Dios escucha? ¿Por qué usted cree que Dios le complace? ¿Por qué usted cree que Dios le responde? ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que Dios lo hace? Porque, amén. Porque, perdón. Él te quiere ver crecer. Amén. Eso es un buen punto. Porque yo no me imagino un árbol que tenga malos deseos para su rama. Porque si yo soy un árbol, ahora, vamos a meternos. Vamos a dejar la parte espiritual un momentito y vamos a meternos en lo secular por un segundo.
Yo no me imagino un árbol. Imagínense, deseoso de que sus ramas no crezcan, ¿verdad? Yo no me imagino un árbol, pero, o sea, volvemos a la parte espiritual. ¿Por qué el Señor responde lo que le pedimos? ¿Por qué Él responde nuestras peticiones? Por la fidelidad. ¿Por la fidelidad? Porque le buscamos. Porque le buscamos. Hay una que sobrepasa todas las cosas. Jesús lo dijo. Lea la palabra. Usted tiene la respuesta en su mano. Pedís todo lo que ustedes y será hecho. ¿Pero por qué? Ahí está la respuesta. Léalo. Busca primeramente el reino de Dios. No. Ahí hay una lectura. Permanecer en él. No. Búscalo ahí. Y será hecho porque en esto, mira lo que dice la Biblia. Ahí mismo. En la lectura del capítulo 15. Creo que el versículo 8, ¿qué dice? Entonces es glorificado mi Padre. Porque en que Él, nosotros le miramos y Él nos dé, en eso es glorificado nuestro Padre Celestial. Mira qué cosa más grande. Porque Dios es glorificado en darnos cosas. Su nombre es glorificado en bendecirnos. Su nombre es glorificado en respondernos. ¿Por qué? Porque un árbol, yo me imagino, un árbol cuando ve sus ramas, porque lo primero que a ti te llama la atención de un árbol son sus frutos. Porque ¿quién se glorifica de una mata de mango que esté seca y no dé fruto? Yo me imagino que un árbol, esa debe de ser la vergüenza de un árbol. Que en el tiempo de tu temporada, tu rama esté vacía. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, en que nosotros demos frutos y estemos frondosos y demos sombra, nuestro Padre es glorificado. Él es glorificado. Yo me imagino el árbol cuando ve sus ramas y ve sus hojas y lo ve frondoso y la gente viene y se sienta. Alaba porque Él es bueno. Amén. Debajo de la mata de mango y comienza a tirarle piedra a ver si cae. Mira qué lindo. Porque cuando nosotros, ¿verdad? Los halagos nos dan a nosotros, pero la gloria es del Padre. Porque la gente dice, wow, qué lindo está ese mango. Pero y el Padre dice, wow, ese mango sí, lo dieron mi rama, pero esa rama salió de mí. Alabado sea el nombre de Jesús. En eso he glorificado el Padre. En un árbol que da fruto. Dile, Señor, yo quiero ser un árbol que da fruto. Dígase. Y el Señor, yo quiero ser un árbol que da fruto. Mucho fruto. No fruto, porque Jesús dijo, mucho. El que está conectado no solamente da fruto, da mucho fruto. Porque mientras más fruto tú das, más fruto el Padre te da para que a otro. ¿Alguien puede bendecirlo en esta hora? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Está aquí conmigo? Mientras más yo doy, más Él me da para que dé otro. Porque lo que Él me da es tanto que es imposible que yo no lo reparta. Es que es demasiado. Él me da mucho más de lo que yo necesito. Yo pensé que alguien iba a decir amén. ¿O será a mí el único que Dios me da para lo que yo necesito? ¿Será el pastor más correcto el único que Dios bendice en este lugar? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Será a mí el único que Dios bendice? ¿O será a mí el único que Dios me da más de lo que yo necesito? ¿O será que usted no está valorando lo que Dios está dando? ¿O será que usted no entiende lo que tiene que hacer con lo que Dios está dando? Alabado sea el nombre de Jesús. En esto es glorificado mi Padre, el que llevéis mucho fruto. Porque de esa manera, cuando llevamos muchos frutos, Jesús dice, y así seráis mi discípulo. Y así seráis como el Padre me ha amado.
también yo os he amado. Una vez más dice, permanecer en mi amor, si guardareis mis mandamientos, y permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que en mí, dice, para que en mi gozo estés en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahora es interesante porque, ¿verdad?, cuando buscaba el significado, entendía eso, ¿verdad?, que él es el tronco fuerte, nosotros somos la rama. Y es importante tener esos dos conocimientos, que él es el tronco, nosotros somos la rama. Dos, permanecer siempre en eso, reconociendo que una de las confirmaciones es que estemos dando fruto. De la misma manera que una planta, ¿verdad?, si usted tiene una planta seca en su casa, y usted echa agua, me ha pasado. Hay plantas, por ejemplo, en este lugar que vivimos es difícil tener plantas. Hay plantas que se secan. Y ya tú le echas agua y se seca. ¿Qué tú haces cuando se seca? Nadie quiere tener una planta seca en su casa. Porque cuando tú entras por la casa, como visita, y ves una planta seca, ¿qué tú dices? Oye, porque esa planta está seca ahí. Eso no da gloria. ¿Por qué tú haces cuando una planta está seca, que no está dando fruto, y tú le echas agua y le echas agua y le echas agua, y tú dices, ya esto se perdió, esto no tiene solución? Le corté las hojas, le corté el tronco, le corté lo que estaba malo, porque llega a un tiempo donde ya la raíz está desconectada. Y por eso Jesús dice varias veces, es importante que permanezca en mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque separado de mí no se puede hacer nada, dice, no hay solución. Alabado sea el nombre de Jesús. Tú tienes solución mientras estás ahí, permanece. Pero no hay solución cuando te separas. Diga conmigo, no hay solución. Por eso yo empecé a analizar por qué Jesús recalcó tantas veces en esta lectura, permanece. Porque mientras permanecemos, tenemos solución. Hay esperanza. ¿Ve? Cuando vayas de camino, porque es que cuando tú empiezas a pedirle, yo tengo un padre que yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted le pide a Dios, Dios le da a usted lo que usted le pida. Y cuando venía de camino, no pude analizarlo mucho, pero venía a mi mente lo de la iglesia ahí. Cuando Jesús pasó con los discípulos y la vio que estaba seca, en ese mismo instante dijo, miró y vio que no tenía fruto, dijo, esto no sirve para nada, y la maldijo. Porque estaba totalmente, no tiene propósito. Él tenía hambre y fue a ver si había algo para comer y estaba seca, no estaba dando fruto. Y la maldijo. Al otro día pasaron por el mismo lugar, los discípulos se sorprendieron y dijeron, pero ven acá. Mira, le dijeron, Señor, se secó y ustedes no vieron lo que yo ayer. ¿Qué estaban esperando ustedes? Si yo la maldijo. Entonces, por eso Jesús, muy importante, recalca la importancia de permanecer. Amén. Es importante eso. Entonces, así de la misma manera que una planta en su base y el alimento, en él nosotros recibimos alimento. En él tenemos protección. Amén. Y cuando él nos mira, él dice, wow. ¿Verdad? Cuando usted y yo vemos una planta que compramos pequeña, y la gente va a la casa y dice, wow, qué grande está, yo la compré así, mira qué grande ha crecido. Usted dice, wow, gloria a Dios, está creciendo. Qué linda, qué hermosa están sus hojas. Eso le trae al árbol, eso le trae reconocimiento. ¿Y qué usted hace? Usted está más pendiente a esa planta, porque usted sabe que esa planta depende de usted. Esa planta está dependiendo. De la misma manera, cuando nosotros
palabra. Su palabra nos da crecimiento. Su palabra nos da sabiduría. Su palabra nos da entendimiento. Amén. No es en vano su palabra. ¿Estás de acuerdo conmigo? No es en vano su palabra. Porque Dios nos está dando la palabra. Pero Él está esperando que esa palabra caiga en un buen terreno. Porque llegará el tiempo donde Él como labrador vendrá a ver a donde Él sembró esa semilla para ver si dio fruto. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo que Dios nos da, no nos da a nosotros para que nosotros lo guardemos. Lo que Él nos da, no lo da para que nosotros lo escondamos. Lo que Él nos da, nos lo da para que nosotros entendamos que al tiempo Él vendrá para ver qué pasó por lo que nos dio. ¿Qué hice por lo que Él me dio? ¿Qué hice? Lo escondí. ¿Qué hice? Lo guardé. ¿Qué hice? ¿O qué estoy haciendo? Porque tarde o temprano Él vendrá para ver qué hicimos con lo que Él nos entregó. ¿Qué hicimos con la palabra que nos dio? ¿Qué hicimos con los talentos que nos dio? ¿Qué hicimos con los dones que nos entregó? No solamente los dones y los talentos, no solamente son para ministrarnos a nosotros, sino para la administración del pueblo de Cristo. Para que todo aquel que viene a Cristo tenga de dónde alimentarse. Toda persona que tiene hambre y sed viene a usted y no sabe igual. Porque usted Dios le ha dado para que le dé a otro. Amén. Dios le ha dado palabra para que usted le dé palabra a otro. Y mientras más tú le das a otro, más Dios te da a ti. Mientras más tú le das a otro, más Dios te da a ti. Mientras más tú le das a otro, Dios dice, esta es una canal de bendición. Yo tengo que mantenerle dando a este, porque este, a través de este, otros están dando. Yo no sé si a usted en su pueblo le pasó que había árboles que eran especiales. Que uno decía, muchachos, esa mata de mango, eso da árbol. Cuando todos los demás están secos, todavía esa rama, ese pavo está dando mango. Y es el último, en la última temporada, y todavía está dando mango. Y los mangos en piedad están bien dulces, bien sabrosos. Yo hablo mucho de mango porque no es que yo sea, no es que sea mi fruta favorita, no lo es. Pero yo fui criado, yo nací y por mucho tiempo me alimenté y dependí de una mata de mango. Los verdes, los maduritos, ensalada de mango, el mango usted no tiene idea. Nosotros vivíamos al lado de una mata de mango y la necesidad nos hacía depender de esa mata de mango. Y es interesante porque cuando la mata de mango no estaba en su temporada para dar mango, no daba mango, pero daba una sombra. Y usted iba y se sentaba ahí, y todo el mundo iba, vamos abajo del palo de mango, porque el palo de mango da buena sombra. Y ahí venía la brisa y el calor por allá, y usted ahí. Era un árbol que constantemente estaba dando fruto. Alabado sea el nombre de Jesús. En eso Jesús nos compara a nosotros. Amén. En eso y de esa manera Jesús nos compara a nosotros. Que nosotros tenemos que estar constantemente dando fruto, porque es una de las señales de que aún permanecemos en Él. Porque Él lo dijo en su palabra: el que permanece en mí lleva frutos, muchos frutos, y separado de mí. Ahora, también me tocó vivir muchos árboles y ver árboles que estaban bonitos y sus mangos eran bonitos, pero cuando tú los abrías estaban podridos por dentro, tenían gusanos. Amén. Tú decías, pero Dios mío, ¿cómo puede ser un árbol tan lindo, tan grande? Alabado sea el nombre de Jesús. Podemos decir un árbol vestido de apariencia, pero no estaba conectado. Porque cuando una de las señales de que es un buen árbol y da buen fruto, es que cuando tú te comes ese mango, pues dices,
qué rico está. Y cuando tú dices, wow, estoy loco que el árbol comience a dar para ir a comerme, cuánto desearía un mango de aquel árbol. Amén. Por los frutos. Jesús dijo, por los frutos lo conoceréis. ¿Verdad? Qué rico cuando uno está comiendo un mango, qué rico, bien sabroso. ¡Wow! Esos que son sabor a mango piña. ¿No lo han probado los mango piña? Qué rico. Sabroso. Amén. Entonces así, de la misma manera, el Señor se glorifica en eso. En que entonces demos buenos frutos. Ahora, quiero añadir otra lectura, porque para poder cerrar con esto, en este estudio, vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Es interesante porque me impactaba la conexión de la lectura del Evangelio según Juan con este capítulo 5 de San Lucas. ¿Lo tiene conmigo? Sí. Capítulo 5, Evangelio según San Lucas. Dice en el versículo 5, voy a leer parte, aunque solamente quería enfocarme en una partecita, pero voy a leer varios versículos de aquí, capítulo 5. Dice, en el capítulo 5, versículo 1, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas, diga conmigo, dos barcas, que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, él le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo Simón, boga para adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Diga conmigo, nada había sucedido, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran multitud, gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo Simón, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor le había apoderado. Ahora, yo quería enfocarme en una parte rápida de esta lectura, porque me impactaba, ¿verdad?, de la manera en que cuando Jesús se le aparece al apóstol Pedro para dejarle saber. Y es interesante porque el tema, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema del estudio de hoy? Mi lugar de crecimiento. Mi lugar de crecimiento, amén. Y es interesante porque analizaba esto, porque yo decía, wow, qué impactante, porque cuando Jesús llegó a donde llegó el apóstol Pedro ya estaba pescando. Es interesante porque Jesús, cuando llegó a ese lugar, ya ellos estaban pescando, pero nada había sucedido. No habían pescado nada toda la noche. Y cuando Jesús llega y le dice a Pedro, ponga para adentro. Ahora, es interesante porque ellos no estaban fuera de, ellos estaban en el lugar de pesca. Ahí estaban los peces. Los peces estaban ahí. Y una de las cosas que me impactó fue que, ¿cómo es posible? No tiene sentido que Pedro, siendo un pescador,
no podía pescar. Entonces, ¿de qué Pedro dependía? ¿De qué dependía Pedro? ¿De qué dependía Pedro? Pedro dependía de lo que pescaba día a día. Entonces, no era que en momentos anteriores, en ese instante que Jesús quiso manifestar una enseñanza poderosa, él no pudo pescar de la manera en que Dios lo había mandado, o tal vez lo había ya preparado para que tuviera resultado, pero él estaba en el lugar correcto. Lo único que cambió es que ahora, ¿verdad? Lo que cambió fue que ahora Pedro dijo: toda la noche voy a pescar. O sea, tú no me estás mandando a hacer algo que ya yo no lo esté tratando. Tú no me estás mandando a hacer algo que yo no sepa hacer toda la noche. Ahora, tú tienes que discernir la palabra, porque yo no soy pescador ni me gusta pescar, pero me gustan los peces. Si me lo trae y si lo cocina y le pone cebollita, yo me lo como. Pero a mí no me gusta ir a pescar. Pero hay gente que se dedica a esto. Hay gente que ama la pesca. Y el buen pescador sabe y conoce su momento de pescar. Y hay pescadores que les gusta pescar de noche porque dicen que es el mejor tiempo para pescar. Entonces, eso me deja saber que Pedro sabía lo que estaba haciendo. La única diferencia es, y él nos dice: toda la noche he pescado, toda la noche he trabajado y no soy nada. Pero en tu palabra, en lo que tú estás diciendo, porque en el momento que hubo una conexión de la vid con el pámpano, hubieron frutos. Amén. En el momento que la vid o el pámpano se conectó, porque Pedro siempre había sido un pescador, y eso fue lo que me empezó a dar vuelta en la cabeza. Ve, yo estaba orando y escuché una voz que dijo, era que estaba orando esta palabra, y yo escuché una voz que me dijo: ¿cómo Pedro había pescado anteriormente? ¿Cómo Pedro había obtenido pesca anteriormente? Y ahora no puede pescar. Me puse a analizar eso. Y yo decía: pero ¿cómo Pedro pudo pescar en otras ocasiones y ahora no puede pescar? Pero ahora él dice: toda la noche hemos pescado y no hemos obtenido nada, pero en tu palabra echaré la red, ¿verdad? Y esta palabra se hizo muy personal porque muchos de nosotros, ¿verdad?, estando en los caminos, Dios nos ha bendecido. ¿Habrá alguien que Dios le haya bendecido? Pero déjeme decirle algo, que también antes de estar en la iglesia, Dios me había bendecido. ¿Alguien puede bendecir a Dios por eso? ¿Habrá alguien que Dios haya bendecido antes de llegar? Porque hay gente que dice que tiene que ir a la iglesia para ser bendecido, pero que yo estoy recibiendo bendición antes de llegar a la iglesia. Entonces, eso me impactó, y para mí esto se hizo muy personal, porque Pedro, tal vez, él lo pudo entender más después, pero Pedro logró entender que la razón de su suplimiento, la razón de su porción, la razón de su provisión siempre había sido Jesús. Jesús había sido siempre. Desde que estábamos en el mundo, desde que estábamos fuera, Él siempre había sido. Y yo sé por qué. ¿Por qué yo sé esto? Porque el que siempre le había proveído, le cortó la provisión. Ahora Pedro está tratando de pescar con su experiencia, pero sin Jesús. Con las buenas redes, pero sin Jesús. Con una buena barca, pero sin Jesús. Y Jesús se manifestó y le cortó la pesca. Y los peces estaban en aquel lugar. Esto empezó a darme vuelta a mí. Porque Jesús le cortó la línea. Tú puedes ser un pescador de 100 años, pero aquí no voy a manifestar para revelarte algo que tú no sabías. Que antes de que tú me hubieras conocido, yo siempre había sido tu proveedor. Nunca fue tu experiencia, nunca fue el equipo que tú tenías, nunca fue el agua, nunca fue la temperatura, siempre había sido yo. Porque si no hubiera sido Jesús, Pedro hubiera pescado antes de que Jesús llegara. Pero Jesús
Jesús hizo. Tal vez Jesús le habló a los peces y le dijo: no se atrevan a engancharse en esa red. No se atrevan, que no se atreva ni uno de ustedes. Mira, hermano, un pecador entiende lo que yo le estoy diciendo. Un pecador entiende lo que yo le estoy diciendo. Porque en un lugar donde hay multitud de peces, ahí hasta el que no pesca sale con pesca. ¿Tú sabes lo que puede echar una red? Con una carnada y esos peces dando vueltas y ninguna cayó, ninguna. Pedro dijo: toda la noche pescamos y nada. Toda la noche pescamos y no hemos tenido nada. Y cuando Pedro dijo: en el nombre de Jesús, digo, échale la red. Y soltó la red. Todos los peces que estaban ahí comenzaron a engancharse. Y los que no se engancharon en la red se metían a la banca. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque el pámpano se conectó a la vid. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. El pámpano, ya conmigo, el pámpano se conectó a la vid. Y cuando el pámpano está conectado a la vid, tiene que dar fruto. Da fruto en otoño, da fruto en verano, da fruto en invierno. Si no ves, vaya salvo uno. Tu hoja no caerá. Dará fruto en todo tiempo. Porque está conectado a la fuente de vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo decía: wow, un pescador y no puede pescar con tantos años de experiencia. Pero fue porque déjame decirte algo, que Pedro era experto en la pesca, pero había uno que tenía más poder y autoridad que Pedro, que también conoce de pesca, y se llama Jesús. Amén. Porque Pedro, por más que sabía de pesca, no podía dar órdenes a los peces para que vinieran a él. Sin embargo, uno, y déjame decirte algo, porque es interesante, porque Jesús a veces va a hacer cosas para probarnos. Jesús a veces va a hacer cosas en nuestra vida para probarnos. Y después más adelante, Él glorificó a Jesús, ¿verdad? Para terminar este pedacito aquí, Él glorificó a Jesús, gloria, porque vio el milagro de los peces. Y Jesús le dijo: no, pero déjame decirte algo, Pedrito, ven acá. El milagro de los peces no es tuyo, amado. El milagro, los peces, es una señal de mi bendición, pero ese no es tu propósito, porque ahora tú serás pescador de hombres. Y así, como venían los peces, así van a venir las almas. Los peces es una señal, pero nunca fue el propósito. Ahora, es interesante, ¿verdad? Cerramos eso ahí. Y me impactaba porque Jesús hizo muchos milagros utilizando los peces. Hizo muchos milagros en las aguas, ¿verdad? Y ahora Jesús estaba dando un discurso y miren, estaban en aquel lugar escuchando la palabra. Y como Jesús sabía que la mayoría de sus apóstoles eran pescadores, a la hora de dar comida, le dijo a los pescadores y a los que saben pescar, le dijo: ahora, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente? Dame esto para que tú entiendas. Alabado sea el nombre de Jesús. El capítulo 6. Vayan conmigo a Juan capítulo 6, con esto cerrado. ¿Lo tiene conmigo? El capítulo 6 de Juan, versículo 5. Mira esto, rápido.
cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, diga conmigo, gran multitud. Gran multitud. Dijo a Felipe, mire esto, hermano, analice esto. Mire, présteme atención aquí. Analice esto para que nos llevemos la porción completa. Mire esto. Cuando Jesús vio la gran multitud, Jesús vio una oportunidad, diga conmigo, vio una oportunidad. Dice, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero mira lo que dice la lectura, dice, pero esto decía para probarles, porque él sabía. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Está aquí conmigo? ¿Está metido ahí en la palabra? ¿Está entendiendo lo que el Espíritu Santo de Dios ministra? La revelación de su enseñanza. Pero esto decía porque él sabía. Era una oportunidad para glorificarse. Ustedes siempre han dependido de su fuerza. Ustedes siempre han dependido de lo que ustedes pueden hacer. Ahora yo les voy a enseñar a ustedes, porque anterior a eso, Jesús le estaba enseñando a las multitudes. Métase conmigo, a él, para que recibamos. Antes de eso, Jesús le estaba enseñando a quién. ¿A quién le estaba enseñando? A las multitudes, ya volvió a las multitudes. Jesús, cuando te dice, vamos a leer otra vez. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido, ¿a quién? A él, ¿a qué había venido? Gran multitud. Dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había que hacer. Yo estoy tratando, yo quiero que usted entienda lo que esto quiere decir. Jesús le está enseñando a las multitudes, ¿verdad? Diga conmigo, llegaron las multitudes. Dígale un poquito más duro, llegaron las multitudes. Pero ellos no saben lo que van a hacer. Llegaron las multitudes, pero ellos no pueden atender a la multitud. Tienen a Jesús con ellos, al que ha hecho milagros, al que ha resucitado muertos, al que camina por las aguas, al que lavó los vientos. Llegaron las multitudes y Jesús dijo, ahora ya no les voy a enseñar a las multitudes, ahora les voy a enseñar a ustedes a cómo cuidar a las multitudes. Entonces, para probarlo, le dijo a Felipe, ¿por qué a Felipe? Y no a Juan y a Pedro. El caso porque Felipe era un poquito incrédulo, un poquito, pero le preguntó a Felipe, ¿y ahora qué vamos a hacer con estas multitudes? Y Felipe, teniendo al pan de vida al lado de él, dijo, no hay pan aquí para tanta gente. Y Jesús era el pan de vida. ¿Alguien puede bendecir a Dios en esta hora? Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es que yo tengo que estar conectado a mi lugar de crecimiento. Porque cuando yo estoy conectado a mi lugar de crecimiento, tengo que ir a donde Pedro. ¿Ve? Pedro siempre había pescado y había tenido resultados porque Pedro siempre sabía lo que era pescar para él. Pedro sabía que cuando él pescaba, si pescaba un pescadito, dos pescados, era suficiente. Pero lo que Jesús estaba preparando a Pedro para hacer no era para él, sino para las multitudes que
estaba preparando para traer. ¿Alguien puede bendecir a Dios en esta hora? Nosotros estamos tan concentrados en nuestra necesidad y muchas veces no hay crecimiento porque nosotros pensamos que lo que Dios nos da constantemente solamente es para nosotros. Y Jesús le estaba enseñando a Pedro a cómo poder manejar multitudes. Porque nosotros oramos por multitudes. ¿Quién ora para? Yo oro por multitudes. Pero para que nosotros podamos manifestar y manejar multitudes, Dios tiene que enseñarnos a nosotros. Y es necesario que para que nosotros podamos aprender a manejar multitudes, tenemos que permanecer en nuestro lugar de crecimiento. Porque usted no puede alimentar a alguien que se mantiene al mismo nivel que usted está. Usted está obligado constantemente a crecer. Porque cuando usted solamente crece, usted puede ayudar a otro que está creciendo. Pero si usted está desconectado de su lugar de crecimiento y no ha crecido, mucho menos usted va a poder ayudar a otro que quiere crecer. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Está entendiendo este mensaje? ¿Estamos aprendiendo algo? Si Dios no lo permitimos, solamente cuando nosotros estamos conectados a nuestro lugar de crecimiento, nosotros aprendemos a manejar lo que son multitudes. Pero nosotros queremos que lleguen las multitudes, pero no sabemos manejar las multitudes. Tenemos que tener cuidado, porque puede ser que si no sabemos manejar las multitudes, podemos echarnos a perder a nosotros y las multitudes que vengan alrededor de nosotros. Cuando Pedro, ¿tú sabes cómo yo sé, Mary, que Pedro aprendió a manejar multitudes? ¿Tú sabes cuál es la confirmación de yo saber que Jesús aprendió a manejar multitudes? Porque Pedro hizo algo que nunca antes había hecho. Amén. Cuando Pedro empezó, la Biblia dice que cuando Pedro empezó a pescar, la pesca fue tan grande que su barca empezó a sobrebordarse de peces. Y cuando Pedro vio que lo que Jesús le había dado era mucho, comenzó a llamar a las demás barcas que estaban alrededor de él y le decía: vengan, porque aquí hay pescado fresco para que todo el mundo coma. Cuando nosotros empezamos a llamar a otra gente para poderle darle de lo que Dios nos está dando, eso es una señal de que hemos aprendido, hemos entendido que todo lo que Él nos da, no todo es para nosotros. Y una señal de que hemos aprendido es cuando empezamos a llamar a otros. Hey, Dios me ha bendecido, pero esto está bueno aquí. Tú tienes que venir a gozarte aquí. Tú tienes que venir a recibir de Él. Yo estaba analizando esto. Cuando yo era niño, yo tenía mucho anhelo de llegar a ser rico. ¿Habrá alguien que alguna vez cuando era niño deseaba? Yo jugaba con mi hermano Franklin. Y nosotros decíamos: no, yo soy fulano de tal, yo tengo 3 carros afuera, yo tengo un caballo, yo tengo un Porsche, yo tengo una motora en los juegos de nosotros. Siempre mi anhelo fue ese. Pero un día yo escuché a alguien decir que los ricos no llegan al cielo. Y cuando yo escuché eso, yo dije: wow, entonces yo no quiero ser rico. Porque si es cierto, los ricos no llegan al cielo. Y después escuchaba gente ignorante decir: no, que los ricos no van al cielo. ¿Para qué tú quieres ser rico? Y yo escuchaba gente decir que los ricos no llegan al cielo.
Pero me voy a la palabra y Jesús dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja antes que más que llegue un rico al cielo. Entonces tú dices, wow, entonces, ¿será que el pecado? ¿Será que el pecado entonces uno enriquecerse? Porque si el pecado, aquello que quiero enriquecerme se me muere en el cielo. No es el pecado enriquecerse. Ahora tú puedes entender esto. ¿Sabes dónde tú lo puedes entender? En la historia del joven rico. Ahí tú te das cuenta por qué que Jesús dice. Porque el problema no es la riqueza. Porque Dios, no, una cosa es hacerse rico y otra cosa es engrandecer, es ser engrandecido por Dios. Porque el que hace rico, la Biblia dice que para sí acumula riquezas. Pero el que es engrandecido, cuando reconoce que ha sido engrandecido por Dios, reconoce que Dios lo ha engrandecido con un fin y con un propósito. Y el que entiende que Dios lo ha engrandecido, dice, Dios me ha engrandecido con el fin y el propósito de engrandecer a otro. Amén. Es imposible que yo me quede con todo esto cuando Dios todo lo que me ha dado es con el fin no solamente de engrandecerme yo, sino de que todo el que esté alrededor de mí sea engrandecido. Imagínate que Abraham le dijo, engrandeceré tu nombre y en ti habrá grandeza. Toda la familia de la tierra será engrandecida en ti. Y Abraham entendió. Y todo el que estaba alrededor de Abraham es engrandecido. Y fue tanto lo que Dios lo engrandeció, que Dios le dijo, es tanto la grandeza que te doy, que aún voy a cuidar tus ganancias. Todo el que te bendiga será bendito. Y todo el que te maldice será maldito también. Cuando Pedro entendió que el Señor lo había llamado, no con el fin solamente de engrandecerle, sino porque todo lo que había puesto a su alrededor era con el fin de engrandecer a otro, la barca comenzaba a llenarse. Entonces Pedro entendió cuál era su propósito. Ahora Jesús, en el capítulo 6, se lleva a los discípulos, le dice, no, mira esta multitud, y para probar, le dice a Felipe, ¿qué vamos a hacer con tanta gente? Felipe, ¿qué vamos a hacer con todo este grupo de personas? Felipe le respondió de una manera humana, como muchas veces nosotros pensamos. Felipe le dijo 200 denarios, porque le estaba hablando, oye, con falta de conocimiento. Porque si Felipe hubiera tenido conocimiento, como le dijo Jesús a la mujer samaritana, si supieras quién es este que te pide, entonces tú le pedías y él te daría. Si Felipe hubiera entendido, hubiera tenido conocimiento, quién era el que le estaba diciendo, Felipe le hubiera dicho, Señor, si tú eres el pan de vida, ¿cómo que de dónde vamos a sacar pan? Pero Jesús ahora no le estaba enseñando a las multitudes, le estaba enseñando a los discípulos. Ahora traje las multitudes, ahora te voy a enseñar a manejar las multitudes. ¿Cómo manejar las multitudes? Ustedes las van a manejar. ¿Cómo las van a manejar? Cuando están conectados a la vida. Amén. ¿Qué hizo? Dice, los 200 denarios de pan lo bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos dijo, Andrés, yo conozco a uno que tiene pan, yo conozco a uno. ¿Qué pasó? Se le olvidó lo que Jesús había hecho. Se le olvidó la pesca milagrosa. ¿Qué pasó? Y la pesca milagrosa que hizo Jesús. No estaba Andrés, no estaba Simón, no estaban dependiendo de que se le olvidó. Entonces le dijeron, aquí hay uno, Andrés, hermano de Simón Pedro. Le dijo, aquí está este muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más que esto, para tanto. Entonces Jesús dijo, hacer reposar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron con
y habiendo dado gracias, lo repartió. ¿Y a dónde vino la provisión? Póngase de pie. ¿A dónde vino la provisión? ¿Y a dónde ellos pudieron sacar tantos panes? ¿Y a dónde se manifestó el milagro para que comieran los 5,000? Y las multitudes de la vida. Tenemos que ir al capítulo 15 de Juan. El pámpano se volvió a conectar con la vida, ¿verdad? Pedro en el capítulo 5 se conectó a la vida con multitudes, ¿verdad? Ahora Felipe y los apóstoles se volvieron a conectar a la vida y la vida volvió a ser. Se conectaron a la vida y hubo para todo el mundo. Y no solamente hubo a los 5,000, sino que alcanzó y sobró. Porque cuando estamos conectados a la vida, yo nunca he estado, la verdad siempre Señor, yo nunca he estado en una situación de necesidad donde Dios me haya provisto solamente lo que yo necesito. Nunca he estado en una necesidad que Dios me haya provisto solamente lo que yo necesito. Yo nunca he tenido una necesidad. Escucha bien lo que estoy diciendo. De los $100, donde Dios me haya dado los $100. Nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado. Nunca. Cada vez que yo he tenido una necesidad, necesito $300. Un ejemplo. Señor, necesito comprar algo. Nunca Dios me ha dado $300 y me ha dicho que me trae la vuelta. Nunca. Siempre que ha habido una necesidad, Dios siempre ha provisto lo necesario y sobra. Siempre sobra. Ahora, una cosa que también yo he aprendido, como yo quiero ser como Jesús, ¿cuánto quieres ser como Jesús? Amén. Pero dígalo con un poquito más de ánimo, para que Jesús nos cree. Pero Jesús te dice como él dice, yo me he esforzado para que cuando yo pueda estar en la posición de ayudar a alguien, ¿verdad? De la misma manera como Jesús me ha ayudado a mí, ¿verdad? Y alguien me ha dicho, tengo una necesidad, siempre he tratado, ¿verdad? Así como el Señor me ha provisto lo necesario y me ha dado de sobra, así yo he tratado, como quiero ser como Jesús, ¿verdad? No solamente una persona que Dios le dé provisión, pero que también pueda proveerle a uno, que le alcance y le sobre. Alabado sea el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Padre, gracias por tu bondad. Padre, gracias por tu fidelidad. Padre, gracias, Señor Jesús. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tus provisiones. Gracias porque tú eres la vida y nosotros somos tus pámpanos, Señor. Y nosotros creemos y sabemos y reconocemos que separado de ti no podemos hacer nada, Señor Jesús. Por eso te pedimos, Padre amado, que a través de tu palabra, a través de tu enseñanza, a través de tus manifestaciones, oh Dios, tú seas siempre glorificando, manifestando, obrando de una manera especial, obrando de una manera gloriosa. Señor, enséñanos día a día cómo permanecer en ti y que tu palabra permanezca en nosotros día a día. Todo sea para la gloria y la honra de tu nombre, Padre. Bendice en esta hora también, Señor, Salvador alegre, al que trae sus ofrendas, al que viene en tu casa. Bendícele conforme a tu palabra. Y tú, Señor, reprende por nosotros al devorador de finanzas. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.